¿Qué tal? Una vez más, sean bienvenidos a este su canal de video Filosofía para no iniciados. Hoy día vamos a tratar de un tema controversial, el valor de la filosofía. Para alcanzar una visión correcta del tema, tendremos que resolver dos grandes interrogantes. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Y por qué y para qué estudiar filosofía? Entendiendo ese estudiar no como la acción, sino como el oficio propio del filósofo. Empezamos analizando el concepto valor. Este concepto está relacionado con aquello que se cuenta en sí, a lo que sobresale y posee relevancia. Pero también algo vale en cuanto que resiste y se enfrenta a la realidad, a los problemas que surgen, y para eso se hace uso de la valentía, de la virtud de la fortaleza, de lo mejor que se posee interiormente. El ejemplo que presentamos en la imagen es del ejército espartano que no le tenía miedo a nada y daban la vida por su patria. Eso es valor. Y esto es también lo que se podría decir de la filosofía, que da todo de sí para llegar al logro de la verdad. Y es misión del filósofo encarnar estos ideales aunque le cueste la vida. Empezamos cuestionándonos, ¿para qué sirve la filosofía? Y ya de entrada, el filósofo argentino Darío Stanraiver nos dice, ¿cuál es su utilidad? Sabemos que ella no cura enfermedades como sí lo hace la medicina. No construye puentes como la arquitectura o la ingeniería. No diagrama un sistema de ventas como la contabilidad o la administración. No trae la felicidad como el conjunto de consejos y sabidurías morales de un pueblo determinado. No establece certezas como las ciencias o la religión. No facilita las cosas como la técnica o el arte. En cambio, la filosofía produce una serie de complicaciones. Tenemos que ella no te da dinero. Existe el dato de la historia que los más grandes filósofos vivieron con limitaciones porque el pensar no da dinero y muchos de ellos, aunque en un primer momento tuvieron bienes y riquezas, lo tuvieron que dejar por el oficio de la filosofía. Platón era de buena clase social, pero casi fue vendido como esclavo y perseguido por sus ideas políticas. Aristóteles, un extranjero que nunca fue reconocido en Atenas, vivió el final de sus días apartado y en persecución. San Agustín renunció a todo, a vivir en la corte, a ser el orador principal, y murió en el asalto a la ciudad donde fue designado como obispo. Santo Tomás de Aquino renunció a la vida adinerada de su familia y se hizo un monje mendicante de la Orden de Santo Domingo. Descartes, hombre de clase y de buen apellido, renunció a la opulencia y vivió alejado de la riqueza hasta que murió como uno más en la corte de la reina Cristina de Suecia. Spinoza vivió y murió como un vagabundo, luego que fue expectorado de la comunidad judía a la que perteneció, tildado de maldito solo por sostener sus ideas. Wittgenstein renunció a su herencia y vivió como uno más hasta el final de su vida. Y la lista se prolonga con filósofos en cada época. Pero aunque parezca que hubo una elección en la decisión de abandonar las riquezas para dedicarse a pensar, lo cierto es que por hacer eso que les gustaba, el pensar, no recibieron nada, ni bienes ni riquezas. La filosofía te priva de amigos. Claro, si tú eres de aquellos a los que les gusta socializar, tomarse un café por las tardes y charlar de las banalidades del cada día en compañía de tus amistades, ir de fiesta en fiesta y conocer a más personas, no sirve para eso la filosofía, porque si en verdad amas y te apasionas por saber, debes dedicarte a investigar y para eso se necesita leer en soledad, ir escrutando poco a poco aquellas obras y teorías de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. La filosofía causa suspicacias en las personas, entendiendo por suspicacias a dudas, recelos o miramientos, como si fueras un bicho raro, por lo que dices, ¿no? El problema está no tanto en lo que el filósofo expresa, ¿no?
sino en que muchos no lo entienden. Así terminarás catalogado como una mente brillante, un pensador alturado, pero también puedes terminar como un creído o un pedante, por tu lenguaje incomprensible o tu vocación de ser profundo. Y la contrapuesta está en que, frente a un problema, si dices algo que lo has pensado con detenimiento, no te hacen caso, porque se considera que el filósofo es aquel que sabe de libros y teorías, pero nada de la vida práctica, como si estuvieras incapacitado para vivir en el tiempo y el espacio en que te ubicas. Lo más problemático de todo es que hasta en el mismo oficio del pensar y del analizar a otros filósofos, se tiene que ir con sigilo y cautela, porque si termina gustándote una teoría filosófica, luego te enteras que no es del todo correcto y que te ocasiona más problemas por resolver. Es que en filosofía no hay una solución definitiva a las más grandes cuestiones de la vida. Si la filosofía es un oficio y un arte, pues hay que entender lo que nos dice Oscar Wilde en el prefacio del retrato de Dorian Gray. Todo arte es completamente inútil. El arte está para producir una experiencia estética, una reflexión, una vivencia interior profunda de conmoción y de contemplación, como la situación de Marta situada a los pies de Jesús el Maestro, tal como lo narra el Evangelio, despreocupada de la rutina y de los quehaceres diarios. Pero la crítica más fuerte hecha hacia la filosofía es la que nos explica Millán Puelles, este filósofo español, quien nos dice que a partir del auge del positivismo teoría sostenida por Augusto Comte en el siglo XVIII, se ensalza el valor de la ciencia. La ciencia termina siendo lo más importante, pero esta es calificada como útil y práctica para la vida humana. Así se ha dejado de lado, se ha terminado por concluir que la filosofía es una actividad perfectamente inútil. Jacques Deleuze, el filósofo francés, también nos deja una pequeña reflexión. La filosofía nos entristece, dice, porque nos revela y nos hace conscientes de la bajeza del pensamiento, entendiendo por bajeza a lo conformes que estamos con lo que aprendemos o recibimos del exterior. Porque ahora, en la actualidad, lo que nos gusta es aquello que menos nos exija, que menos cuesta, que menos trabajo nos cueste, y el pensar pues es algo que cansa. Pero también la bajeza se puede entender por los problemas triviales y rastreros de los que nos ocupamos, perdiendo nuestro tiempo en tonterías en vez de lo más humano. Pero una vez que pasamos por esto, la gran ventaja, sentencia el filósofo, es que nos encaminamos hacia la libertad. ¿Por qué y para qué de la filosofía? Empezamos con el por qué estudiar filosofía. Porque es un saber connatural al hombre, entendiendo por saber connatural a todo lo que el hombre por el hecho de ser inteligente está potenciado, o sea, a pensar, a reflexionar, a criticar, etc. Todos los que nos movemos en la vida usamos de pensamientos, tenemos ideas más o menos estructuradas acerca de los grandes problemas que son Dios, el hombre y el mundo. Este conjunto de ideas hacen de nuestra particular filosofía en minúsculas una determinada forma de ver la vida muy personal, que debería ser coherente, profunda y estar en estrecha relación con nuestro actuar. El gráfico que se presenta puede explicar cuál es la misión de la filosofía en toda esta estructura. Sabemos que las ideas son las que mueven al mundo. Siempre lo ha sido así, y así lo será. Las ideas, que pueden ser buenas y bien intencionadas, así como las mediocres y las que se consideraron inofensivas, han sido las que han provocado los adelantos, las revoluciones, así como las guerras y los malestares del hombre. Basta con revisar y entender la historia para ver que detrás de cada gran acontecimiento, siempre el catalizador fue el pensamiento de alguien. Hoy en día eso no ha variado. Si decíamos que cada persona tiene una filosofía con minúscula,
y que debe vivir de acorde con ella, esta no es más que un reflejo, muchas veces acrítico, de una filosofía con mayúsculas, que son formas de comprender y de influir en el mundo. Tal vez poco nos hemos detenido a pensar, pero lo cierto es que existen otros que nunca se detienen en su oficio y que con sus ideas y teorías intentan una y otra vez influir sobre los demás. Por eso es necesario estar atentos. El pintor español Francisco de Goya realizó un grabado en el que se observa a un hombre durmiendo y tras él una bandada de búhos que acusan, que intentan como despertarlo o que están en medio de una pesadilla atormentándolo. A tal grabado, Goya le ha titulado El sueño de la razón produce monstruos, intentando explicar que el hombre cuando se duerme de la vigilancia, de la razón, se producen las grandes atrocidades en la historia. Tenemos también la cita de Mariano Artigas que nos exhorta. Dice, las teorías científicas, políticas, etc., tienen bases filosóficas. Las diversas culturas e ideologías suponen y transmiten ideas filosóficas. En definitiva, los distintos niveles señalados, el dilema real no es tener o no una filosofía, sino tener unas ideas filosóficas, suficientemente profundas y ordenadas, o por el contrario, aceptar con los riesgos de error que esto implica unas ideas filosóficas sobre las que no se ha reflexionado seriamente. ¿Por qué estudiar filosofía? También se debería estudiar filosofía porque es un bien para la mente, entendiendo este bien como el conocimiento amplio, holístico, general que intenta alcanzar, unificar, sistematizar el cuerpo de las ciencias. ¿Quién más le puede dar orden y estructura a las ciencias? ¿No? Ese es el afán de la filosofía, ¿no? Si la ciencia se dispara en cada quien por su objeto de estudio, la filosofía intenta dar una visión general sobre ellas. Para concluir, debemos decir que si bien la filosofía no reditúa en bienes y comodidades, no da dinero ni beneficio, no posee un valor de utilidad, como lo que se busca en la vida capitalista de la sociedad actual, su valor como grandeza está en su valía interior, está en dar orientación a la vida del hombre en general. No existe mayor premio que la de una vida completamente conforme con lo más excelso que posee el hombre, es decir, su pensamiento, y de vivir de acorde a su máxima realización.